Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a desgranar uno de esos momentos que se quedan grabados en la memoria de todos los fans, un gesto que demostró la conexión especial entre dos de los actores más queridos de Turquía, Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Si eres fan de la serie Medcezir, o simplemente te encanta seguir la vida de tus celebridades favoritas, prepárate, porque este vídeo es para ti. Antes de sumergirnos en la historia, si aún no lo has hecho, te invito a que le des a ese botón de suscribir que ves por ahí y actives la campanita. Así te asegurarás de no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras por el fascinante mundo del entretenimiento turco. Hoy vamos a hablar de ese instante, de esa pequeña acción, que significó un mundo para los seguidores de Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Como muchos sabéis, ambos actores compartieron pantalla en la exitosa serie Medcezir, donde interpretaron a Yaman y Mira, una pareja que conquistó a millones con su química innegable. Desde el principio, la complicidad entre ellos traspasaba la pantalla, y los fans no tardaron en fantasear con que esa conexión fuera real también en sus vidas. Y sinceramente, ¿quién no quería que así fuera? Sus personajes eran tan perfectos el uno para el otro que la esperanza de una relación fuera de cámaras era casi inevitable. Pero, ¿qué fue exactamente ese gesto que encendió la chispa de la emoción en tantos corazones? Fue algo sencillo pero cargado de significado, que ocurrió en un momento bastante específico y que captó la atención de todos los que seguían de cerca sus trayectorias. Recordemos que Medcezir fue un fenómeno televisivo, y cada detalle relacionado con sus protagonistas era analizado con lupa. Los fans se convertían en detectives privados, buscando cualquier pista que confirmara sus esperanzas. Y en este caso, la pista fue muy clara. Estamos hablando de un evento público, un momento en el que ambos actores se encontraban juntos, rodeados de cámaras y expectación. Fue durante una gala, una entrega de premios, si no recuerdo mal, donde la tensión de la noche se sentía en el ambiente. Ambos estaban nominados y la expectación por ver si se llevaban algún reconocimiento era alta, pero aún más alta era la expectación por ver su interacción. Y ahí, en medio de todo el bullicio, sucedió. Imaginen la escena: luces brillantes, flashes de cámaras por doquier, la alfombra roja desplegada, y nuestros dos protagonistas, elegantísimos, posando para los fotógrafos. Es en estos momentos donde se percibe la verdadera dinámica entre las celebridades. Y fue entonces cuando, en un instante fugaz, ocurrió el gesto. Altay, con esa mirada intensa que lo caracteriza, se giró hacia Serine. Y lo que hizo después fue lo que desató la locura. Altay, de manera natural y sin posar para las cámaras en ese instante, sino más bien como un gesto hacia ella, tomó la mano de Serine. No fue un apretón de manos formal, ni un saludo rápido. Fue un contacto suave, íntimo, que duró unos segundos. Fue un instante en el que las cámaras capturaron esa unión de manos, esa conexión física que iba más allá de las palabras. Para los fans fue la confirmación de lo que tanto anhelaban, que esa química que veían en pantalla no era solo actuación, sino que había algo más profundo entre ellos. Este gesto, que para algunos podría parecer insignificante, para la legión de seguidores de Altay y Serine significó un mundo. Fue la prueba tangible de su cercanía, de su afecto mutuo. Las redes sociales explotaron al instante. Los hashtags relacionados con ellos se volvieron tendencia mundial. Las fotos y los vídeos de ese momento se viralizaron en cuestión de minutos. Los foros de discusión, las páginas de fans, todas las plataformas se llenaron de comentarios emocionados, de teorías, de celebraciones. ¿Por qué fue tan especial este gesto? Creo que radica en varios factores. Primero, la fuerza de Medcezir como serie. Los personajes de Yaman y Mira se convirtieron en un referente de amor juvenil para muchos. Su historia de superación, de pasión, de dificultades superadas juntos, resonó profundamente. Ver a los actores que daban vida a estos personajes mostrar una conexión tan genuina fuera de cámaras alimentaba aún más esa fantasía, y ese cariño, que el público había desarrollado por ellos. Segundo, la naturalidad del gesto. No fue algo planeado para las cámaras, sino un momento espontáneo de cercanía. Eso le dio un valor añadido de autenticidad. Parecía un gesto nacido del corazón, no de una estrategia de marketing. Y los fans aprecian la autenticidad por encima de todo. Querían creer en la historia de amor, y este gesto les dio una razón poderosa para hacerlo. Tercero, la forma en que se desarrolló. Fue sutil pero evidente. Altay no buscó llamar la atención,
sino que fue un movimiento orgánico. Y Serena tampoco se retractó ni mostró incomodidad. Al contrario, pareció aceptar ese gesto con naturalidad, incluso con una leve sonrisa, lo que sugirió reciprocidad. Este momento también demostró la admiración mutua que se tenían. Ambos son actores con un gran talento, y era evidente que se respetaban profesionalmente. Pero este gesto iba un paso más allá, sugiriendo una conexión personal más profunda. Los fans que siguen sus carreras con tanto detalle, sabían de las dificultades que ambos habían enfrentado en sus vidas, y verlos apoyarse, incluso de esta forma tan sutil, era conmovedor. Además, hay que recordar la época en la que esto ocurrió. Las redes sociales estaban en pleno auge y la capacidad de los fans para conectarse y compartir sus emociones era enorme. Un gesto así se amplificaba exponencialmente, creando una ola de entusiasmo colectivo. Era como si todos los fans estuvieran unidos por esa misma emoción, compartiendo la misma alegría. Muchos se preguntaron si esto era el inicio de algo más, si esa conexión física era un preludio de una relación amorosa. Y esa especulación, por supuesto, alimentó aún más el interés. Los medios de comunicación turcos tampoco se quedaron atrás, cubriendo extensamente el evento y analizando cada uno de sus movimientos. Este tipo de momentos son los que hacen que el fanatismo por las celebridades sea tan especial. No se trata solo de ver sus trabajos en pantalla, sino de sentirse parte de sus vidas, de compartir sus alegrías y sus emociones. Y el gesto de Atay Sereni fue precisamente eso, un regalo para los fans, una confirmación de que la magia que veían en Medcezir tenía ecos en la vida real. Incluso años después, cuando se menciona este incidente, todavía genera nostalgia y sonrisas entre los seguidores más leales. Es un recuerdo de la época dorada de Medcezir, y de la pareja que se formó en la ficción y que, al menos en la vida real, demostró tener una conexión muy especial. Es importante recordar que si bien los fans especulan y desean, la vida personal de los artistas es suya. Sin embargo, este gesto se convirtió en un símbolo de esa conexión que todos esperábamos. Y eso en sí mismo, es un gran valor para quienes admiran su trabajo y su presencia en la industria. En definitiva, el gesto de Atay Ulusoy tomando la mano de Serena y Sarkaya en aquel evento público fue mucho más que un simple contacto físico. Fue una chispa que encendió la imaginación y la emoción de miles de fans. Fue la confirmación de una química que trascendió la pantalla, un momento de autenticidad que se grabó a fuego en la memoria colectiva de sus seguidores. Fue la validación de un cariño y una admiración mutua que, aunque no siempre se manifiesten públicamente, son palpables para quienes observan con atención. Y esa es la magia del cine y la televisión, la capacidad de crear conexiones que van más allá de la ficción y que, a veces, se manifiestan en pequeños gestos que significan el mundo para quienes los aprecian. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, donde hemos revivido ese icónico momento que tanto nos emocionó a todos los fans de Atay Ulusoy y Serena y Sarkaya. Hemos recordado cómo un simple gesto, una mano tomada en público, pudo generar tanta euforia y esperanza. Hemos analizado el impacto que tuvo en la comunidad de seguidores y la razón por la que sigue siendo recordado con tanto cariño. Espero que hayan disfrutado de este viaje nostálgico por uno de los momentos más comentados de la relación mediática entre estos dos talentosos actores. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Agradecemos enormemente que dediquen su tiempo a ver nuestros vídeos y a formar parte de nuestra comunidad. Nos encanta leer sus opiniones y sus recuerdos sobre este y otros temas. Así que, por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué recuerdan ustedes de ese momento? ¿Cuál es su pareja favorita de las series turcas? Queremos saberlo todo. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Atay y Serena, o simplemente de las historias que nos hacen sentir. Y si aún no lo han hecho, les reitero la invitación, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.